¿Me confirme si se logra ver la presentación, porfa? Sí. Bueno, vamos a darle comienzo a esta web conferencia. Muy buenas tardes, estimados estudiantes del programa de filosofía. Reciban un cordial saludo desde la Escuela Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Distancia UNAC. Nos reunimos hoy 27 de junio del 2025 en el marco de la web conferencia del curso de Política, Economía y Sociedad, un espacio académico pensado no solo para la exposición de contenido, sino para adentrarnos a las problemáticas críticas que afronta hoy en día nuestra realidad social. El tema que nos convoca hoy es poder, desigualdad y conflicto social. Nos interpela directamente como sujetos activos, como sujetos pensantes, eh, no solamente como sujetos nos interpela esto, sino que también enfocarnos en una sociedad que está atravesando o que está atravesada por relaciones asimétricas, tensiones estructurales y disputas por el sentido del orden social. Como tutor del curso y responsable de este espacio, los invito a asumir una postura crítica, analítica, una postura ética y más que todo comprometida. Que esta web conferencia no sea solo un acto de escucha pasiva, sino un ejercicio de lectura crítica, de interpretar el mundo en el que pensamos cómo se configura el poder, cómo opera la desigualdad y de qué manera el conflicto puede entenderse no como una falla, sino como un síntoma profundo del sistema social. En esta fase del curso, nos encontramos en el momento donde se articulan los saberes para la producción de una propuesta reflexiva. Vamos a abordar pensadores o autores como Foucault, quienes nos permiten leer la estructura del poder, que nos permite ir más allá de lo evidente. Este no es un simple recorrido por teoría, sino una invitación a comprender cómo el poder se normaliza, cómo las desigualdades se naturalizan y cómo el conflicto social puede abrir camino hacia la transformación. Sin más preámbulo, le agradezco profundamente a la presencia, su atención, la disposición para dialogar, para construir colectivamente este pensamiento crítico. Nuevamente le doy la bienvenida, bienvenido a este espacio de formación rigurosa, política y liberadora. Y sin más preámbulo, le digo, comencemos con este viaje apasionante a la filosofía. Bueno, como le había mencionado anteriormente, nos encontramos en la fase número 4. Ya una de las fases, digamos que de la fase intermedia a la fase final, porque ya quedaría faltando la última actividad. Esta fase se dio inicio el 10 de junio y finaliza el 7 de julio. Aproximadamente tenemos 13 días, 14 días para realizar las actividades que tenemos. Es una actividad colaborativa, que se estaba pasando por antes de explicar eso. Esta actividad como actividad colaborativa, primero que todo, responder a una actividad individual. Ustedes como estudiantes deben de identificar el concepto de poder como un instrumento
político a partir de la producción del conocimiento en el marco de un análisis reflexivo y del trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir con eso? Que ustedes, para poder identificar ese concepto de poder como instrumento público, hay que adentrarse a unas lecturas y que esas lecturas son obligatorias para poder hacer las actividades. La primera lectura que nos atañe a esta actividad es la lectura de Cortés Rodríguez, que tiene como nombre, si memoria no falla ahora mismo, Poder y Resistencia en la Filosofía, un texto de Michel Foucault, que van a consultar desde la página 95 hasta la página 122. Eh, allí, ¿qué van a hacer? Van a identificar el concepto de poder como instrumento público y posteriormente van a responder las preguntas planteadas o preguntas problematizadoras realizadas por el tutor en el foro. Hasta el momento he visto grandes respuestas, grandes desafíos, grandes interpretaciones de la lógica. Eh, Le doy gracias al compañero Antonio, que hizo una buena lectura del contexto, una buena apropiación del concepto, de ese concepto de poder como instrumento público. Veo que se empoderó de la lectura y se liberó de usted. Ahora, terminado esa fase, ¿qué es lo que van a hacer? Van a generar controversia y realizar retroalimentaciones significativas, debate constante con sus compañeros, punto de acuerdo, desacuerdo, y de allí va a salir la elaboración de la reseña colaborativa, teniendo en cuenta todos los pasos e indicaciones dadas. ¿Dónde sale la evidencia de la reseña? De lo que ustedes generen en el debate, de las preguntas problematizadoras y de las lecturas. ¿Cuál es la lectura? Cortés Rodríguez, Poder y Resistencia en la Filosofía de Michel Foucault. ¿Cuáles son las evidencias que se van a evaluar? Las evidencias individuales a entregar son identificación y fundamentación crítica y la razón latinoamericana a través del ejercicio y análisis de reflexión. Van a responder las preguntas en el foro y proponer, argumentar, debatir y la elaboración de la reseña colaborativa. La reseña, sí, la reseña colaborativa, que es de producto colaborativo, un estudiante la va a subir por grupo y de ahí se le asigna la nota a los demás compañeros. Se debe entregar en formato PDF por el entorno de evaluación y seguimiento. Significa que el grupo nos va a entregar un solo trabajo. ¿Quién van a estar ahí? Van a ser una portada, los integrantes que participaron en la reseña y el cuerpo de la reseña. Solamente eso. ¿No? Y ahí va a ser un solo trabajo. No van a subir 5 trabajos. Una sola actividad por grupo que participe. Vale. No creo que hay alguna pregunta hasta el momento, si la hay. Bueno, por ejemplo, hasta ahora en el foro de discusión solo hemos escrito, déjame reviso, creo que Andrei y yo hemos escrito y pues yo ya le repliqué su comentario pues con algunos detalles. En este caso, si no participa alguien más, solo estamos Andrei y yo, entonces la reseña la realizamos él y yo, con esa información que nosotros estamos Sí, creando a partir de las respuestas. sí, exactamente. Bueno, Antonio, ustedes tienen un buen material, tienen un insumo importante donde partir, porque si mira la retroalimentación que te acabé de dar, no sé, fue ayer o anteayer, no me acuerdo dónde fue que la di, Sí, ayer, tú ayer. tienes un gran insumo ya y ya tiene algo deliberado. Y sería bueno que ir uniendo esa idea que expusiste, y yo te di un concepto de biopoder, algo así. No Sí, me acuerdo muy sí, bien ahora mismo. Sería bueno que tuviera esa sugerencia, igualmente la del compañero. Creo que la del compañero no he mirado por hoy. Voy a mirar ahora que sube la grabación y voy a dar las retroalimentaciones. Y de acuerdo a eso, ustedes pueden ir, digamos que colocando ya la reseña, ya porque vi que generaste unas preguntas, un comentario, un compañero le generaste.
esperemos a ver si el compañero te responde. Sí, Ten en cuenta que no se deben de tener en cuenta los aportes faltando 3 días, porque estamos en un trabajo colaborativo. sí, Entonces, si el compañero faltando 3 días, X y compañero opinó, ya son cuestiones de ustedes si lo ingresan o no lo ingresan, pero lo legal es no ingresarlo ya, porque la norma es clara y la guía lo dice. Por eso vale. existe el semáforo de allí. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí también, pues, a mí se me facilita, pues, hacer las cosas con tiempo, ¿no? Pues, por los cambios de horario y tales. Sí, Eh, es que es y complicado el cambio de horario y sé que el esfuerzo que estás haciendo hoy a estar presente aquí en esta web conferencia es demasiado, porque ahora mismo deben ser allá como a la 1 o 2 de la mañana aproximadamente. las 12 de la noche. Bueno, es bastante valioso lo que estás haciendo y reconozco ese esfuerzo inmensamente. Aunque tú me habían propuesto un grupo de estudiantes de hacerlo en las horas de la mañana, pero en las horas de la mañana me ocupo en el centro. Sí, sí, Y no, ahora no, estamos y estoy muy pesado en la mañana. Entonces, no, la única opción que tengo en la tarde. está Bueno, bien, Enrique, vamos a darle un porque poco de contenido a esto. Ya tenemos explicación de lo que vamos a hacer la actividad. Tenemos ujú, claridad ya y cómo se debe entregar la actividad. El objetivo de esta web conferencia eh, tiene un objetivo que no solamente de ir o de venir, no, sino de identificar ese concepto, como se lo mencionaba anteriormente, de poder como instrumento político de Popov. Recuerdo que Popov es un gran filósofo de la época moderna que maneja el tema del poder y que él analiza y vincula ese poder con la desigualdad y con los conflictos sociales. ¿Y qué es lo que nosotros debemos reconocer el papel de la resistencia como fuerza productiva? Antes de empezar, vamos a adentrarnos a este pequeño video. Me permito un momentito que necesito dejar de compartir pantalla y entrar al video. ¿Me confirma si el video se está proyectando? todavía no se ve la pantalla. No. Ay, qué internet tan lento, amigo. Vale, ahora sí parece que está cargando. Es que el internet está un poco lento. No se deja compartir. Eh, Empieza a cargar, pero llega un momento en el que queda la pantalla en gris. Ahora sí. Ahora sí, ok. Sí, ahora, Foucault, hoy sí vas a entender En el este video poder. hablaremos de Michel Foucault y del poder, haciendo un repaso completo por su teoría, o lo que es lo mismo,
Ok. ¿Listo? Bueno, ahí tuvimos un pequeño video introductorio, que es el poder del señor Foucault, Michel Foucault. Un video que introduce de manera accesible y profunda los principales planteamientos de este filósofo francés sobre lo que es el concepto de poder, uno de los ejes fundamentales de su obra. Michel Foucault rompe, digamos que radicalmente, con la nación o con ese concepto, esa noción tradicional de poder como algo que posee, como una cosa o un recurso que uno puede tener o otro no. Para él, para Foucault, el poder no posee, sino que se ejerce. Y aquí en este pequeño video podemos resaltar unas ideas claves que se desarrollaron. Podemos decir que el poder no está centralizado ni localizado en un solo lugar. Porque lo primero que se Foucault aquí es la crítica, la idea, porque critica esa idea clásica del poder como algo que emana en una, que está emanado en una institución o en una autoridad específica. Un ejemplo como el Estado soberano o el ejército. En cambio, él propone que poder está en todas partes porque proviene de todas las partes. Eso significa que el poder no es una estructura vertical ni jerárquica, sino una red capilar que atraviesa todos los espacios sociales. Vamos a encontrar lo que son la familia, la escuela, el hospital, la fábrica, el lenguaje, los discursos, entre otros. Otra idea importante que podemos sacar de este pequeño video es el poder como algo racional, perdón, como algo relacional, no racional, relacional y productivo, no racional, sino relacional. ¿Por qué relacional? Porque el poder no solo permite, sino también produce. ¿Qué produce? Saberes, normas, subjetividades, cuerpos disciplinados, identidades y comportamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se limita a prohibir, sino que configura lo que nosotros somos. Y por lo tanto, el poder al producir realidad produce dominio de objetos y ritual de verdad. Un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, la escuela. Cuando la escuela impone una norma de conducta, no solo controla el comportamiento, sino que va a formar sujetos obedientes que configuran lo que es, entre comillas podemos decirlo, ser un buen estudiante y que esto es legítimo en ciertos discursos como verdades o verdaderos. Pero tenemos también otro punto importante, y antes que mi mente se escape, que Foucault destaca la importancia, porque aquí se da un micropoder, es decir, de las formas cotidianas del quehacer diario, en la que el poder circula a niveles de esas relaciones interpersonales, porque el poder no necesita violencia física, porque este se manifiesta en los discursos, en en los hábitos de mecánico de vigilancia, en las clasificaciones. Y cuando hablo de esa vigilancia, es como un modelo como un modelo en donde los sujetos se autocontrolan y ya aquí el poder se vuelve más eficaz y es menos visible, sí, menos visible, porque el poder es una relación. Una de las tesis más importantes que mencionaba por poder era que no hay poder sin saber que no está implicado en relaciones de... Por eso que los discursos científicos, médicos y jurídicos, escolares, cualquier discurso
está profundamente atravesado por el dominio del poder. ¿Y qué esconden esos discursos? Lo que se considera verdad, porque para ellos es una verdad, y que esa verdad es el resultado de la relación del poder histórico. Por eso que poder es sinónimo de saber, o saber es poder, Y, pero no en perdón, el sentido de quien sabe va a dominar, no, sino del que el saber se produce en el entramado, en ese mismo entramado del mismo poder. Porque esto puede consistir en una resistencia, porque el poder, según Foucault, no es absoluto ni inquebrantable, porque donde hay poder, hay posibilidad de resistencia. Por eso las luchas sociales, los movimientos sociales y todos los grupos de disidencia son ejemplos de cómo el poder puede ser confrontado, disputado y transformado. mm, Porque es que el señor Michel Foucault nos permite analizar unos fenómenos como el control social, las normas de géneros como forma de poder y que estas producen subjetividades. Podemos mencionar que la educación como un dispositivo disciplinario, la medicina como tecnología de normalización de cuerpo, o podemos decir el racismo estructural y la construcción de raza como unos dispositivos de biopolíticos. Porque el poder está en todas partes, porque este proviene de todas partes. En pocas palabras, el poder no posee solamente que se ejerce. Y donde hay poder, hay resistencia. Y el poder produce realidades. Y el poder es la clave del pensamiento, es la clave donde están todas las partes que provienen de esas partes. Por tanto, que este video de Foucault nos invita a reflexionar a una pregunta que de pronto nos puede incomodar a nosotros, y es qué tipo de poder estamos reproduciendo en nuestras prácticas cotidianas, o cómo se vincula ese poder y desigualdad, ¿sí? Cómo se vincula ese poder y la desigualdad en los discursos institucionales, o de qué manera resistimos el poder que nos está dominando hoy en día. Debemos de preguntarnos. Y para eso yo invito a esta pregunta problematizadora. ¿Cómo opera el poder en las sociedades contemporáneas como mecanismo que produce desigualdades y genera conflictos sociales desde esa perspectiva de Michel Foucault? Antonio, ¿algo que decir sobre esta pregunta? bueno, sobre la Porque veo que te pregunta, estás moviendo ahí, quiere como que opinara. sí, sí, es que quería, bueno, quería quizás hacer una pregunta con respecto, en el video se habló, por ejemplo, de que el poder crea saber, el saber también crea poder y el poder crea sujetos. Y obviamente cuando existe el poder, también existe la resistencia que va en contra de ese mismo. Y cuando escuché eso y cuando, bueno, también habíamos ya en el foro hablado un poco sobre eso y en la lectura, me pregunto entonces algo, ¿se puede decir que el poder tiene esa forma de retroalimentación de tal forma de que cuando crea algo, eso que crea termina también siendo, entre comillas, usado para seguir manteniendo el poder? Pongo un ejemplo, como el feminismo es un tipo de resistencia, lo veo así, que fue creado para resistirse con respecto a los derechos que no tenían las mujeres en los años 60, por ejemplo. Y en el foro yo comenté que lo veo actualmente como quizás a veces como un dispositivo que se está utilizando para seguir manteniendo el poder. Entonces es como una forma de retroalimentación. No sé si estoy equivocado quizá, pero ¿no te parece que es algo como curioso de que el poder crea la resistencia, crea un grupo o un colectivo y ese colectivo después de unos años puede ser instrumentalizado para seguir ejecutando y generando el poder? ¿Se puede decir algo así? Bueno, Antonio, muy bien tu reflexión y creo que ese es el punto de partida que vamos a llegar. Y creo que te están caminando a donde yo quiero llegar en la web conferencia. Bueno, Ok.
Yo tengo una mecánica para resolver las preguntas. Yo a medida que voy desarrollando la web conferencia, el estudiante va encontrando las propias respuestas, ¿vale? Voy dando pista y al final encontramos la respuesta conjuntamente, ¿te parece? Vale, vale, vale. Porque la idea es no responder, sino que Sí, sí. entre todos queremos ese conocimiento, ¿vale? Vale, vale. Primero que todo, hay que tener en cuenta que Michel Foucault nos invita a romper con esa concepción tradicional del poder como una herramienta de alguien. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Sí, Que sí. alguien posea para dominar a otro, ¿cierto? Que en su lugar nos ofrece una visión genealógica y relacional del poder que se manifiesta en todos los niveles de la vida social o de otra forma centralizada, sino difusa, ¿cierto? Y que el poder no se localiza solamente en el Estado o en las élites, sino que circula, se ejerce, se reproduce en las prácticas cotidianas, en los discursos, en las instituciones y en las normas sociales. Foucault nos señala a nosotros, retomando un poquito, haciendo un recorder, que el poder no solo prohíbe o reprime, ¿cierto? Sino que crea también. También reproduce realidades, lo que usted me estaba diciendo hace rato, ¿cierto? Esas realidades sociales y que a través de unos dispositivos, un ejemplo, la escuela, la cárcel, la medicina, la sexualidad o el saber científico, el poder se clasifica, normaliza, crea una jerarquía y con ello genera una exclusión, una estigmatización o subordinación. Vamos a partir un ejemplo, voy a colocar dos ejemplos, uno en el campo de la salud y uno en el campo educativo. ¿De Vale. acuerdo? Sí, sí. En el sistema educativo, el poder opera clasificando a los estudiantes como actos o no actos, el que gana y el que no gana, acto o no está. ¿Eso qué hace? Está reformando una estructura de clase social y marginación, o sea que lo está marginando a los no altos y está Sí. clasificando a los clases altas como altos, ¿cierto? Ujú. Ahí se ve digamos que una exclusión, ¿cierto? En el campo de la salud, se decide qué es normal y qué es patológico, ¿cierto? Como un disciplinado de los cuerpos y de los deseos. ¿Qué significa eso? Que estas prácticas no son neutrales, sino que se reproducen relaciones de dominación invisibles y generan desigualdades estructurales. ¿Por qué hay unas desigualdades estructurales? Porque intentan naturalizar ciertos privilegios y negar otras formas de existencia. Ahora, llevándolo un poquito, ahondando un poquito más esto, vamos a hablar un poquito sobre qué tiene que ver este ejemplo que te acabo de mencionar con el conflicto social como resultado del ejercicio del poder. ¿Cierto? El poder en su ejercicio cotidiano, hay que tener en cuenta que este no es unívoco ni omnipotente. Allí donde hay poder, hay resistencia, eso lo tenemos Sí, claro. sí. Sí. Por ello, que el conflicto social no es una falla del sistema, sino es una manifestación inherente de este mismo. Ahora dirá, ¿por qué inherente mismo? Porque existen las luchas por la autodeterminación, el reconocimiento de entidades, que esas entidades para ellos son disistentes, la justicia racial, el derecho a la palabra o la rebelión de los otros saberes subalternos, no son anomalías, son síntomas de cómo opera el poder. Ahora, desde esta mirada de Foucault, los conflictos sociales no pueden ser analizados solo desde una lógica jurídica o institucional. Debe entenderse como una forma de disputa por el sentido, el control total del cuerpo, o sea, del ser humano, las verdades y la legitimidad de que éste produce de las verdades del saber. Ahora, cuando eso se transforma en lo que es poder, saber y subjetividad. Ujú. Porque para Foucault, Michel Foucault, no hay poder sin saber. El poder se ejerce a través de los discursos. Sí. Recordemos lo que decía Vilor, quien define que esto nos va a defender quién,
es la verdad. Eso quiere decir que se puede decir, que se puede pensar y cómo debe comportarse los individuos. Y esto crea un vínculo que va a producir subjetividades dóciles y funcionales al sistema. Un ejemplo, el poder opera, digamos que en las ciencias sociales se clasifican las poblaciones. En la estadística determinan las políticas públicas. Con la estadística se puede determinar eso. Los Sí. medios de comunicación moldean la opinión pública. Y todo ello generan que una red que solo quien los gobierna desde afuera, sino que moldea el interior de los sujetos, de sus deseos, de sus comportamientos, e incluso algo que creo que no puedo decirlo, pero lo voy a decir aquí, que es de autoimagen. Ok. ¿Cómo será que el poder moldea el interior de los sujetos y del comportamiento y de la propia autoimagen del propio sujeto? Eso se puede entonces tomar como que la ejecución del poder va teniendo entonces como una reestructuración continua y por eso se dice que es inestable, así como se presentó en el video, que siempre es inestable, pero esa Exacto, inestabilidad es por reestructuración para poder siempre acoplarse a las novedades o al tiempo, ¿no? exacto, señor Antonio. Me está gustando que te está encontrando mismo la respuesta. Por eso yo no te voy a responder eso, entonces yo te voy a dar una pista y tú mismo vas a encontrarla. Sí, ¿no? Porque A es mí, que y me gusta ese tipo de porque actividades. mira, Antonio, ¿qué sucede aquí, Antonio? Hay que tener en cuenta cómo aborda el análisis crítico de esa perspectiva del poder. Porque aquí se debe identificar los mecanismos invisibles del poder en la sociedad, ¿cierto? Se debe reconocer que esos mecanismos producen desigualdad. Más allá de la ley o del dinero, se debe analizar el conflicto social no como una patología, sino como un campo de lucha simbólica y material. Y que te debe preguntar sobre sus propias prácticas, saber el discurso como lugares donde el poder actúa y este puede que resistir. Mm. O sea, la pregunta problematizadora no buscaba una respuesta cerrada o definitiva. Lo que yo intenté con esa pregunta problematizadora era buscar que se active las capacidades de ustedes, que piense que el poder no es solo algo ajeno, sino una trama en que estamos todos inmersos. Porque al problematizar el poder desde Michel Foucault, no solo analizamos las sociedades, nos analizamos a nosotros mismos como sujetos formados en una red de discursos de normas y resistencia. Por eso es que yo les digo, invito a construir respuestas profundas, siempre en el foro lo digo, argumentadas, situadas de su propia realidad. Ahora, tomando Michel Foucault, no como un dogma, porque de pronto se puede interpretar como un dogma, sino como un provocador de pensamiento. A eso es lo que yo quiero llegar ahí. Y a Y mí me como queremos parece hablar que de sí. ese provocador de pensamiento, ahora sí vamos a conocer lo que es el poder en Foucault y aquí sí vas a encontrar tus respuestas verdaderas. Porque lo que encontraste fue una pista a tu respuesta. ¿Vale? Ujú. Vale, vale. Me decía algo, Antonio. Ah, no, pues cuando acabas de decir eso de que Foucault es un provocador del pensamiento, me parece que a nivel personal a mí me gusta eso. Me gusta siempre explorar y no solo mi alrededor, sino a mí mismo, a entenderme a mí mismo, porque de esa forma, si soy honesto, por ejemplo, con lo que pienso, con lo que siento, es mucho más fácil entender a tu alrededor. Y eso solo se hace a través de la curiosidad, a través de siempre estar en constante evaluación, no obviamente rigurosa, porque si no puede ser muy frustrante, pero entonces así se crea y se moldea un pensamiento crítico. Exactamente. Porque mira lo que hablar de poder, como nos dice Foucault, y eso es lo que dice muy cierto desde Foucault, no es hablar de una entidad, ni de una sustancia, ni de un aparato exterior que domina desde arriba. Tampoco es hablar de Leviatán, no.
del soberano ni del dictador. Hablar del poder desde este marco de Foucault es más bien despertar, yo lo diría despertar una antología de las relaciones, una analítica de lo invisible, una arqueología de la fuerza que no constituye como sujeto, porque Foucault rompe con el modelo jurídico represivo del poder, que es un modelo clásico que es heredado de Hobbes, de Rousseau, incluso de Marx, en su forma institucional, que concibe el poder como un instrumento de dominación que el Estado utiliza para someter a los ciudadanos. Para Foucault, se aparta radicalmente de esto. Él ve el poder como un flujo transversal que no se localiza en una clase, en un partido, ni en una institución, sino que se encarna en prácticas, saberes, cuerpos, miradas, silencio, normas, clasificaciones y rutina, que es el saber cotidiano que él menciona. Y por lo tanto que el poder no es una cosa que se tenga, sino una estrategia relacional y que ésta debe ejercerse antes de que se posee. Porque desde esta perspectiva, toda esa estructura social atravesada por esos micro relaciones del poder, y es precisamente su omnipresencia que lo hace tan complejo de resistirlo, porque el poder ya está inscrito en el modo en que hablamos, en cómo educamos, en cómo nos autocontrolamos frente a nuestros semejantes. Y así que hace evidente que el poder no posee, sino que se ejerce, no es una cosa, sino una relación. Cuando digo que es evidente un desplazamiento, hay que hablar un poco porque el poder involucra mucho lo que es la economía del poder en la fenomenología de las prácticas, porque el poder, según un poco, no este no tiene el contenido, sino en la forma de las relaciones sociales. Eso quiere decir que no es un recurso al que se accede, sino un juego estratégico de fuerza. Por eso que él habla de relaciones de juego, un juego estratégico. Lo que me interesa es el modo de cómo el poder atraviesa el cuerpo social sin necesidad de la figura de un soberano. Y esta visión de Foucault, digamos que es claramente posmetafísica, porque el poder no es una sustancia, no es algo que es o se tiene, más bien es un efecto de interacción, una relación de fuerza que siempre está dispuesta. Cada acto humano enseña, clasifica, evalúa, observa, norma y está saturado del poder. Y que la gran importancia de Foucault aquí implica el discurso, y el discurso produce verdades y subjetividades, porque Foucault en su concepción del vínculo entre poder y saber, él dice, no hay poder sin saber ni saber que no esté en relaciones de poder. Y eso que digamos que hay un proceso de cristalización en lo que se llama el discurso. Y el discurso es un sistema de enunciados, de reglas, clasificación y práctica que delimita lo decliva, lo pensable y lo vivible. ¿Eso qué quiere decir? Que cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de verdad, y verdad es poder. Y el discurso no describe la realidad, sino que lo construye, digamos, paulatinamente. Por ejemplo, cuando hablamos de la biomedicina, que se vino a la mente primero. Ujú. La biomedicina hace un diagnóstico a alguien como anormal, ¿cierto? No solo va a describir una condición, sino va a producir el sujeto tal como está en su análisis. Y ya se le asigna un lugar en la estructura del poder, o se le va a asignar qué es lo que tiene que estar enfermo. En Ujú. acá, llevando al campo real, lo va a ubicar en una estructura del poder. Y eso se Pero- convierte en la genealogía del poder, que muestra
que el poder no solo se reprime, sino se reproduce, y al reproducirse va a tener unos cuerpos disciplinados que van a producir subjetividades funcionales, van a producir normas de género, van a producir poblaciones, van a producir razas, van a producir categorías, van a producir hasta delincuentes, niños problemáticos, niños útiles y niños no aptos. Y en ¿Sabe? sí, dime. Sabes que ahora que comentas esto y me pongo a pensar, por ejemplo, en el sistema educativo de Alemania, sucede que, por ejemplo, cuando un estudiante llega al cuarto grado y no demuestra, entre comillas, que es inteligente, va a un colegio que está enfocado a hacer trabajos que no requieren universidad, como ser, por ejemplo, qué sé yo, trabajar como obrero, como mecánico, aunque ser mecánico obviamente necesita Excelente inteligencia. ejemplo, Y Antonio. aquí entonces el sistema educativo alemán tiene tres tipos de colegios, que es el colegio sencillo, luego el Berufsschule, que es este colegio que te hablo, y luego el gimnasio, que es el gimnasio, que es el que permite ir a la universidad. Y esto que comentas es tal cual eso, porque ya está creando el sistema o quienes tienen el poder y lo ejecutan, entonces ya están creando tipos de personas y sujetos y los están encasillando en lugares desde niños. Exactamente, porque ahí estamos hablando de la genealogía Foucaultiana, porque este es el gran giro respecto a la visión marxista o de Freud, que el poder no es solo prohibitivo ni, ni represivo, es productivo, normativo y creador. Hay una norma, bueno, si usted no pudo estar aquí, pasa a otro lugar. Lo están Sí, clasificando, le están colocando en su estructura donde debe estar, ¿cierto? sí, Entonces, y eso, y aquí aparece un núcleo, que es algo importante, que es el núcleo ético-político y que tiene una propuesta. ¿Y cuál es esa propuesta? Donde hay poder, hay resistencia, pero la resistencia no es exterior al poder, ¿cierto? Es un principio básico. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones de posibilidad. La resistencia no viene de afuera, emerge dentro del campo del poder y por ello son múltiples, creativas, son profundamente políticas, no hay un centro poder, hay una multiplicidad de frentes, de fisuras, de micro revancha, eso podemos interpretarlo como una clasificación, pero también de una reproducción, pero de una micro revancha de sujetos frente a su constitución normativa. Y eso va a crear unos diagramas conceptuales, que es el ciclo del poder, del saber, institución y sujeto. En el gráfico derecho de la diapositiva se pone con precisión lo que Foucault llama una tecnología de poder. El poder que constituye sujeto a través de dispositivos. ¿Cuáles son esos dispositivos? La educación, la medicina, el derecho. Y estos sujetos siguen normas y las instituciones estabilizan estas normas como si fueran naturales. Y por último, el saber produce discurso y que ese discurso debe ser legítimo en su naturalización. Y el ciclo se retroalimenta, lo que es el sujeto se convierte en un agente y objeto de poder. Eso lo explica Foucault a través del concepto de biopolítica, lo que te decía sugerencia, sí. sí, en el foro. Ahora sí me manda porque decía, toma el ejemplo de la biopolítica, ¿cierto? ¿Sí te acuerdas de eso? Porque el poder ya no se dirige a reprimir la muerte, como en el soberano clásico, no, sino a administrar la vida, la salud, la reproducción, la población, el trabajo y los cuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Que el pensamiento de Foucault es una ontología crítica de nosotros mismos que llama una tarea profundamente ética, hacernos cargo de nuestra constitución histórica como sujeto, comprender cómo somos producidos por el poder en el primer paso para adentrarnos en ese problema, para resistir, para crear nuevas formas de subjetividad. Porque no hay emancipación, no hay libertad sin crítica, no hay crítica sin una genealogía del poder que nos atraviesa. Porque filosofar
desde Foucault no es buscar esencia, digamos que es desnaturalizar lo que se parece obvio, lo que te dice en el foro, como el ejemplo que te expuso, que Jesús porque, por cuestiones administrativas no digo. ¿Sí se acuerda el ejemplo que te expuso? Revelar los dispositivos que produce lo que somos y abrir el espacio para una política de la diferencia, del deseo, de la pluralidad de existencia. Ahora sí me estás comprendiendo un poco, Antonio. Sí, sí, Y ese ejemplo que colocaste de Alemania, el sistema educativo, eso es lo que estoy explicando ahora mismo aquí. sí. Bueno, continuamos con a conocer algo un poquito lo que es la micropolítica, que yo le hablé, vamos a conocer esa micropolítica del poder desde el señor Foucault, ¿cierto? Bueno, hablamos de esa micropolítica de Foucault. Creo que hay que tenerse en cuenta que es una de las lecturas filosóficas, críticas desde lo cotidiano. Creería que es... ¿Se está viendo la diapositiva? Porfa, ¿me confirma? Sí, sí, sí. Ahí veo micropolítica del poder. ¿Qué le pasa a este coso? Este coso está un poquito desinteresado. ¿Qué pasó? Disculpa, Antonio, que perdió aquí la diapositiva, la perdí, qué pena. No sé No, por no. dónde va la... ¿Ahora sí? Sí, sí, no, ya se estaba viendo antes. Ah, se está viendo. Ah, qué pena, Sí, disculpen, sí. Antonio, qué pena, No, 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 disculpen. tranquilo. Tranquilo. Bueno, le decía que la micropolítica del poder en Michel Foucault, yo lo consideraba como una lectura crítica desde lo cotidiano, desde lo institucional y desde el mismo saber. Porque cuando menciona que el poder se manifiesta en lo cotidiano, Foucault nos horta a abandonar esa concepción clásica del poder como algo grandioso, centralizado o ajeno. Y él nos dice que no es únicamente el poder del Estado, ni el poder jurídico, ni el poder del aparato policial, porque el verdadero poder que moldea nuestras vidas, dice Foucault, y que se ejerce en las pequeñas prácticas. Y que ese gesto, que para muchos es invisible, es un hábito más íntimo de la vida diaria. Y que ese poder está en todas partes, porque si usted, un ejemplo, tiene el poder de regar una mática por donde usted cruza diariamente, está transformando desde lo más pequeño, desde lo invisible para los demás. Y que ese poder está en todas partes con ese hábito. No porque abarque todo, sino porque viene de todas partes. Un ejemplo, cuando nosotros hablamos, eh, quien habla primero en una conversación, un ejemplo cotidiano, qué palabras son permitidas en un salón de clase, cuando el profesor dice, son permitidas en clase, qué cuerpos se consideran normales y cuáles se esconden en la biomedicina. Eso es una clase de poder. ¿Quién interrumpe a quién? Es una clase de poder. Y estos pequeños actos que no son inofensivos, son operaciones de normalización, donde el poder configura subjetividades, configura jerarquías, digamos que silenciosamente y de resistencia. Porque aquí poco le introduce su concepto clave, dispositivo disciplinario. Un ejemplo, la escuela, la prisión, el hospital, el ejército, la fábrica o la familia no son instituciones funcionales, son fábricas de subjetividades donde se enseña a obedecer, a calcular, a callar, a vigilar y a autovigilarnos. Y ese es el alma, es la prisión del cuerpo. Así nos dice nosotros el señor Foucault en su libro de Vigilar o Castigar. Y quien es el poder en estas instituciones lo clasifica quién es inteligente o quién es tonto, quién es el sano, quién es el enfermo, quién es el normal, quién es el anormal. Observa cámara, registro, examen, historias clínicas, la jerarquía, profesores sobre estudiantes, médicos sobre pacientes, castigo premia.
los boletines, los reportes, los diagnósticos, los diplomas. Por lo tanto, el poder no es brutal, sino, perdón, sino algo dulce, algo racional, algo técnico, y que ese poder eficaz porque educa, deseo, modela conducta, disciplina, cuerpo, y muchas veces sin que el sujeto se dé eh, cuenta. Un ejemplo, un niño hiperactivo no es solamente alguien quieto, es una categoría producida por discursos médicos, escolares y familiares que activan mecanismos de diagnóstico, de Sí. vigilancia y medición. ¿Puedo, Así puedo opera la darte? biopolítica Foucault. Dime. No, perdona que te interrumpa, pero es que cuando mencionas estas cosas se me viene enseguida, por ejemplo, aquí en Alemania se cuida mucho a las personas, ¿no? Pero Claro. también creo que a veces noto esa ejecución del poder, como por ejemplo, cuando se ve un niño hiperactivo, se le llama aquí enseguida, o los profesores, me han llamado, ya lo han dicho mis hijos, que tienen ADHS, que es síndrome de hiperactividad, y entonces dicen de una vez que hay que tratarlos, que hay que buscarles una forma con un doctor, que hay que incluso medicarlos, por ejemplo que siendo yo de Colombia y conociendo nuestra cultura, yo no Sí, lo algo veo así. normal. Exactamente. Pero aquí es diferente y entonces se le busca se practica esta visión en la que de una vez se le tiene que buscar un médico, se le tiene que medicar, se le tiene- y ahí es cuando tú dices que viene de todas partes el poder, porque primero que todo viene de la escuela, lo están vigilando, luego lo mandan a un doctor que también le da un síntoma y le dice, no, él tiene ADHD. Entonces, por ejemplo, mi ex mujer, cada vez que no sucede no sucede muy seguido, pero cuando tiene alguna plática con algún profesor, siempre tiene que mencionar eso para que los profesores tengan en cuenta que su hiperactividad, entre comillas, es por eso. Entonces lo mantienen como si fuera un niño que tiene algo diferente, ¿sabes? Y me parece que todo lo que estás comentando se vincula con esto. Sí, Antonio, mira, eso que acabo de mencionar, así opera Mm. la biopolítica polcutiana y que es control sobre la vida misma. Sí. Eso es algo biopolítico polcotiano. Un ejemplo clarito allí. Mm. Por eso que las relaciones del saber poder, el conocimiento, le da legitimidad y control. Y que este es el corazón epistemológico del pensamiento Foucaultiano, porque no existe poder sin saber, ni saber sin relaciones de poder, porque todo conocimiento, ya sea científico, pedagógico, médico, jurídico, está atravesado por intereses, estrategias, régimen de verdad. Como decía Nietzsche en la genealogía de la historia. El saber no es un hecho para comprender, sino para tomar partido. ¿Y qué significa esto? El conocimiento no es neutral, produce jerarquía, quién sabe, quién no, quién enseña, quién aprende. El saber define lo normal y lo patológico, lo permitido y lo peligroso. Y el discurso científico se convierte en un instrumento de control. Lo que dice por tu bien puede ser un acto de poder camuflado. Recuerda que yo te mencioné el ejemplo de biomédico, ¿cierto? Un discurso biomédico, vamos a decir, bueno, en el caso mío, que define la obesidad, que estoy un poquito obeso, de kilo. Bueno, voy a un discurso de biomédico que va a definir la obesidad. Va a decir como una patología, lo va a definir como una patología, promoviendo intervenciones sobre los cuerpos que, bajo la justificación de la salud, reproducen estética dominante, control del deseo y formas de exclusión social. Por lo Mm. tanto, que la micropolítica del poder es, en el fondo,
una invitación a practicar una ética desde la sospecha. Ver que donde hay orden, hay norma, donde hay norma, hay poder, y donde hay poder, hay subjetividades producidas. Foucault no exige pensar filosóficamente en abstracto, sino desde lo situado. ¿Y qué significa eso? Desde nuestras prácticas diarias o cotidianas, nuestros roles sociales, nuestros cuerpos, nuestros discursos. Pensar el poder en micropolítica es hacer desde abajo, desde los márgenes, desde la vida encarnada. Allí es donde el poder deja huella, pero también donde puede ser resistido. Ahora te voy a hablar un poquito sobre esa, porque quiero contextualizarlo a Colombia, porque Ujú. la idea no es hablar solamente teórico, hay que contextualizar esto. Si contextualizamos la micropolítica del poder en el contexto colombiano, hablar de poder en Colombia no se reduce al análisis del Estado, el Congreso o la fuerza pública. Si seguimos a Foucault, debemos buscar el poder allí donde se reproduce silenciosamente, en la escuela rural, en el centro médico del barrio, en la comisaría de familia, en la rutina policial, en el CAI, en el aula universitaria, en las pantallas de celular. La micropolítica del poder en nuestro país en densa, múltiple y desigualdad. La escuela se produce como un dispositivo de normalización. En Colombia, el sistema educativo ha funcionado históricamente como un dispositivo de control social, específicamente en contextos vulnerables, porque se clasifica a los estudiantes según una prueba estandarizada, lo que es el saber 11 IFE, generando jerarquía simbólica entre regiones, entre centros versus la periférica o la periferia, la periférica. Sin disciplina, se disciplinan los cuerpos a través de uniformes, castigos, estructuras verticales que son deslegítimos a los saberes populares y ancestrales. Si pone un modelo de ciudadanía normal que incluye al estudiante indígena, afro, campesino o la población LGBTI más, y que desde Foucault podría decir que la escuela no solo enseña contenidos, sino que fabrica subjetividades útiles al sistema dominante. La salud pública como biopolítica en Colombia, la medicina en Colombia, especialmente en el régimen subsidiado, se convierte en un campo privilegiado en el ejercicio del poder saber, entre comillas, privilegiado, porque el sistema clasifica y regula los cuerpos. ¿Quién accede a los servicios? ¿Quién espera 6 meses por una cita? Mm, Así de jocosamente. sí. Y usted lo sabe. ¿A quién se le considera prioritario? Usted va a una consulta por urgencia, lo primero que se encuentra es los tipos de trajes. Y usted sabe qué tiempo debe permanecer ahí. ¿Cuántas Mm, personas se han fallecido esperando esta clasificación? Según la clasificación de ellos, se han muerto en un hospital, en una urgencia. Las condiciones de salud se convierten en un criterio de exclusión social. Un ejemplo, las personas con VIH, mujer embarazada, pacientes con enfermedades mentales, son gestionados más como un caso, como sujetos de derecho. Un caso más, no como sujetos de derecho. Y se le da medicina a la pobreza con el famoso letra, transformando el sufrimiento social en diagnóstico individual. Y eso reproduce lo que Foucault llama una economía política del cuerpo, donde el poder se ejerce sobre la vida, no para eliminarla, sino para administrarla y gobernarla. La seguridad como gobierno de la población en muchas zonas del país, especialmente en los sectores populares o periféricos, el poder se manifiesta bajo la forma de prácticas de vigilancia y control permanente. El concepto de seguridad ciudadana que se utiliza en los gobiernos se ha convertido en una forma de micropenalización del espacio público, lo considero así. ¿Por qué? Porque se considera sospechoso no el crimen,
sino la juventud, la informalidad, el color de piel. Bien. Las cámaras de vigilancia en los calles, los patrullajes permanentes, los retenes son parte de una tecnología del poder que no elimina la violencia estructural, pero sí regula los cuerpos incómodos. Y cuando hablo de esos cuerpos incómodos, de acuerdo a Foucault, podríamos decir que la ciudadanía se convierte en una cárcel sin muro, donde se normaliza el control con el discurso de la famosa prevención. Y el discurso, que es la micropolítica, también opera a través del lenguaje. ¿Quién tiene derecho a nombrar la realidad? ¿Quién es o quién produce los discursos legítimos en Colombia? Debemos preguntarnos eso. En los medios de comunicación, por ejemplo, el campesinado es tratado como ignorante, Sí, la juventud como peligrosa, la protesta como vandalismo. Se construyen discursos que naturaliza la desigualdad, que responsabiliza al individuo por su exclusión y que se invisibiliza el racismo, el patriarcado y la colonialidad. Como diría Foucault, el discurso no describe la realidad colombiana, la produce, la clasifica, la ordena según sus lógicas del poder. En el contexto colombiano, el poder no es enemigo ni lejano a la figura abstracta. Un caso, para ser más preciso, está en los formularios del CISBEN. En las horas de la espera de una EPS o en el gesto de que el profesor calla a un estudiante, el que la trabajadora doméstica que entra por la puerta de servicio, está también en los discursos que consumimos y reproducimos. Por eso, como filósofo en formación, nuestra tarea es doble. Primero, desnaturalizar lo cotidiano, haciendo visible que el poder oculta tras la apariencia de normalidad. Resistir desde ese pensamiento crítico, creando discursos propios, espacios de disidencia, de modo de vida alternativo. Porque allí, donde el poder quiera producir obediencia, puede nacer el pensamiento. Y pensar en Colombia es un acto profundamente político, pero también tiene sus consecuencias con el poder, porque tarde o temprano el poder lo termina alineando, que es la verdadera realidad que estamos viviendo aquí en Colombia. ¿Alguna pregunta? no, no, todo bien. Bueno, continuamos. Ahora vamos a conocer lo que es el poder y esas verdades subjetivas. Porque cuando el saber se organiza en el mundo, modela los cuerpos y produce las verdades que nosotros habitamos. El poder produce régimen de verdad. Sí, para Foucault la verdad no es una entidad absoluta ni eterna. En lugar de ello, cada época histórica, lo que te decía al principio, ¿recuerda la pregunta que usted se hacía al principio? ¿Se acuerda? Sí, sí, Porque cada época, cada historia, cada sociedad construye su régimen de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Un conjunto de normas, instituciones, discursos y prácticas que determina qué es considerado verdadero y quién tiene la autoridad para decirlo. Por eso que la verdad en este mundo es producida en él mediante múltiples restricciones, porque en un régimen de verdad no son neutrales, está relacionado con el poder. Por ejemplo, en el ámbito médico, la verdad sobre lo sano y lo enfermo determinan tratamientos, acceso a servicios y hasta estigmas sociales. Recuerde que le mencionaba una persona diagnosticada con VIH, ¿qué es lo que hacen? Un, una estigmatización social, ¿cierto? sí, sí, sí. Eso es lo que hace el poder. Incluso lo mandan mira, ahí está esta fundación, inscríbete a fundación y te vamos a internar en esta fundación. Lo está excluyendo. El sistema judicial, que es el régimen supuestamente de verdad, establece que las narraciones de los hechos es creída por el juez
y el cual es silenciada para los demás. En los medios de comunicación se dice que voces son expertas y cuáles son los marginales. En Colombia, hablar de ese régimen de verdad mediático y político ha calificado como terrorista a líderes sociales, a vándalos, a manifestantes, o ha transformado masacre en intercambio de disparos. Estas producciones de verdades, digamos que no es solo lingüística, porque tiene consecuencias letales que definen la política, justifica las represiones y genera una desigualdad epistemológica. Una pregunta. eh, Sí, Cuando hay, por ejemplo, un actor, como por ejemplo la religión, y pongo un ejemplo concreto y es el de la lepra en Colombia, cuando a finales de 1800, más o menos 1800, a mediados, perdón, 1860 y algo hasta 1963, existieron tres grandes lazaretos en Colombia: Agua del Oro, Caño del Oro, Agua de Dios y Contratación en Santander. Fue masivo el hecho de que personas que iban entrando a los pueblos eran inspeccionadas, se les hacía desnudar para buscar las marcas que dijeran que tuvieran lepra. Y la religión fue una de las que alzó la voz para que estas personas fueran sacadas, violentadas de su familia, para que se fueran a vivir a estos lazaretos. ¿Cómo se toma entonces ese papel que tuvo, por ejemplo, la religión en vínculo con el gobierno, en el que tuvo este régimen de verdad, porque esa era la realidad, que había que exiliar a todas esas personas de los pueblos, de las ciudades, y no se salvaba a nadie? Entonces, por ejemplo, en este momento perdón, en ese momento preciso de ese ejemplo, ¿cómo se ve entonces la religión allí, como un actor más que sí, decide como actor más, que- como actor más. Mira, hay que partir de esto y me llama la atención lo que me estás comentando, porque estás compartiendo saber conmigo. Y yo lo estoy viendo que no hay un conocimiento inocente. Todo saber implica un poder lo que había allí en ese entonces. Ujú. Porque, porque esto destruye el mito moderno del conocimiento como neutral y objetivo. Michel Foucault muestra como todo saber está situado, responde a intereses históricos y forma parte de las relaciones que había en ese poder en esa época, ¿cierto? Sí. No se trata de aceptar la verdad, sino de analizar cómo fue producida, perdón, cómo fue producida en esa época, ¿cierto? Y con qué efectos tenía esa verdad para esa época, ¿cierto? Por ejemplo, la Esto religión, ahora perdón, por ejemplo, la frase más repetida era que los leprosos estaban malditos, estaban maldecidos por Dios. Y con esa bandera, bajo esa bandera, fue que se organizaron, por ejemplo. eso es algo simétrico y ya te lo entendí perfectamente, es como lo que sucedió con la población indígena. En los discursos académicos se ha ignorado sistemáticamente los saberes indígenas y los afrodescendientes, privilegiando una epistemología eurocentrada, y que el lenguaje técnico de las ciencias sociales de esa época ha sido usado para justificar, bueno, utilizado para justificar las estrategias de control y la connotación de la pobreza, el saber y de las comunidades vulnerables, por ejemplo, en los programas de intervención psicosocial o de los barrios periféricos que se dan hoy en día, que entran como un actor y que en el lugar de pensar en el poder como una represión, como una visión clásica, se empieza a entender como una fuerza productiva y que el poder no solo prohíbe, sino que también fabrica, organiza, moldea y que el poder produce realidad, produce dominio de objeto, de ritual, de verdad. ¿Y eso qué significa? Que moldea los cuerpos, los entrena, los disciplina, lo hace actos para el sistema. ¿Y cuál es el sistema? Cuerpos dóciles. Un Ujú. ejemplo. Usted trabaja en una fábrica, usted es una persona crítica, abierta,
una persona que lucha por sus derechos y todo, ¿va a ascender? No va a ascender. ¿Quién va a ascender en la fábrica? El dosis, los cuerpos dosis son los que van a ascender. Claro, ahí Entonces, está ese, es oh, el peor moldeamiento que hay, es el, además de ese, del cuerpo como tal, el de la mente, ¿no? En el que, por ejemplo, con este que te comenté sobre lo de la lepra, la ejecución de ese poder fue haberle lavado la mente a tanta gente que incluso ellos preferían no tener a familiares en sus casas y los enviaban a esos lazaretos. Y con estos creo que se alinea bastante bien. exactamente, gracias por la aclaración, porque ahí está hablando importante algo que es que el poder produce discursos, son un mismo discurso que luego se naturalizaban, lo normal y lo normal, lo valiente y que era Sí, considerado como algo peligroso. En Colombia, el Estado ha intervenido los cuerpos de mujeres, más que todos los cuerpos de mujeres rurales, en las campañas de planificación forzada. Los discursos de género muchas veces ha sido utilizado como disciplinar cuerpos disidentes. ¿Qué significa eso? Que los programas institucionales para jóvenes vulnerables terminan reproduciendo estigmas sobre juventud que están bajo la pobreza en lugar de transformar sus condiciones materiales. ¿Qué nos invita a Foucault? Nos invita a abandonar la idea de un yo estable y natural. Nuestra subjetividad es efecto de poder de los discursos que nos nombran, nos explican, nos clasifican. Para esto no es una cadena, es ante todo una posibilidad política. ¿Por qué? Porque si el poder nos produce también, podemos resistir, reapropiarnos de los discursos, tener desobediencia de las categorías y reinventar las subjetividades, que es lo que nos hace falta a nosotros como ciudadanos. En mm, Colombia, entonces, la lucha por la verdad no es solo epistemológica, es política, territorial, comunitaria. ¿Por qué? Implica cuestionar quién tiene el derecho de hablar, qué conocimientos son válidos y qué construimos nuestra identidad que va más allá de unos moldes del poder. Al filosofar hoy en Colombia, yo me atrevo a decir públicamente, es un acto de resistencia. Es hacer visible lo invisible. Es denunciar la naturalización del sufrimiento. Es colocar como problemática los saberes oficiales y es abrir espacio a otras voces, a otras verdades, a otras subjetividades. Porque ¿qué hace el gobierno? Callarnos. No hace callar. Y no solamente el gobierno de Colombia. Mira lo que está pasando a nivel de Latinoamérica y Centroamérica. Sabemos que las ciencias sociales son una de las ciencias que son, digamos, que se atreve a pensar, a filosofar, a denunciar. ¿Y qué hace el mismo sistema de gobierno? Desde la escuela, que es una fuente de poder, le están quitando las horas a esas áreas. ¿Y sí, con qué objetivo? Para no adentrarnos a entender la realidad, para no proponer otras subjetividades, para no abrir espacio a otras voces, porque ellos piensan que tienen las únicas verdades. Hay otras verdades y deben claro. ser escuchadas, no la que tiene el gobierno. O sea, hay otras verdades y eso no le interesa a ellos. Por eso es que nosotros hablamos de un poder, una desigualdad, porque desde la perspectiva de el poder, no es simplemente una institución que oprime y desde lo alto. Se trata de una red de relaciones que reproduce, normaliza, distribuye jerarquía a través de los discursos que naturalizan la desigualdad. El poder circula, sí, funciona como una red. Los individuos son a la vez su vehículo y en efecto. Pero en el campo político esto implica que los sistemas de gobierno fabrican ciudadanos funcionales al Socialista. orden dominante, Ujú. mientras excluyen, criminalizan o silencian a quienes lo desafían. Aquí en Colombia se ve eso. Sí. Y eso por Y eso que yo les digo, muchachos, como estudiante, porque estudiante de filosofía no es quedarnos callados,
sino denunciar con las bases. Porque no se justifica que por yo mostrar mi diferente opinión me criminalizan o me mandan a silenciar, o porque yo desafío tal estatus, o porque no comparto su pensamiento. Y lo más peligroso en lo económico, la lógica neoliberal va a justificar o está justificando la pobreza como el resultado de fracasos individuales y no como un efecto de acumulación, desigualdad del capital. Y para rellenar el postre en lo social, las clases de dominantes ocultan sus raíces históricas en la inequidad estructural. ¿Qué significa eso? Convirtiendo la desigualdad en algo natural o evidente, que no se puede quitar esa desigualdad. En Colombia se presentan los movimientos sociales como perturbador de orden y como respuesta legítima a esa exclusión estructural. El discurso económico oficial normaliza la informalidad laboral, la concentración de tierra, las condiciones necesarias del desarrollo. Otro ejemplo, la élite política ha convertido la desigualdad territorial y política del Estado. Las periferias sobreviven y los centros gobiernan. ¿Gobiernan quién? A toda la periférica, porque no ha gobernado lo mismo de ellos. Y eso Foucault advierte que el poder no solo reprime, sino que organiza la vida social mediante una serie, lo llaman de dispositivos, de disciplina, vigilan y regulan a los cuerpos, a nuestros semejantes, y que el poder moderno debe actuar menos por la fuerza que por la normalización. Preguntámonos hoy en día, ¿el gobierno está utilizando el poder moderno menos por la fuerza o por la imposición? Estos mecanismos son fundamentales en las sociedades liberales porque el pobre debe parecer merecedor de ayuda. El disidente debe ser etiquetado como el famoso violento. Y el trabajador debe ser flexible y competente. En Colombia, el código penal es más severo con el hurto de alimentos que con el delito financiero o la corrupción estatal. Róbese un caldo de doña Maggie o una pasta dental en un supermercado. ¿Cuántos años le van a dar de prisión? Sí, Sea cierto. corrupto haga sí, declive los recursos del Estado, no va a pagar lo mismo. Ejemplos hay En muchos. los barrios populares, mira lo que sucede en los barrios populares, la policía representa no la seguridad, sino el control. Exactamente. Pero, al contrario, en los barrios no populares representa miedo, exclusión, estigmatización social. ¿Cómo es la lógica ilógica? El Estado vigila los líderes sociales, Pero pero los bueno, protege de su vida, los proteja. El mensaje es claro. Resistir tiene consecuencias porque el Estado puede vigilar a todos los líderes sociales, pero no protege su vida. ¿Cuántos son las cifras anualmente de líderes sociales muertos, de senadores políticos por atentado? Es que debemos de preguntarnos eso. Y mira lo que sucede con las instituciones como reproductoras de este orden dominante. Porque Foucault, con la idea de Foucault de que estas instituciones son neutras, en realidad no son espacios de reproducción de orden social configurado para garantizar la continuidad de las relaciones del poder y por lo tanto que esas instituciones son efectos históricos de la lucha del poder, pero no soluciones. ¿Qué sucede en la política? Los partidos tradicionales actúan como mecanismos de reciclaje de élite. En economía, las instituciones financieras regulan el acceso a la riqueza desde el privilegio. ¿Y qué pasa en la sociedad? Los medios masivos y los discursos oficiales son legítimos ante el status quo y como una alternativa.
Si contextualizamos esto en Colombia, un ejemplo claro sería la democracia electoral permite votar, pero no garantiza la distribución del poder político. Las instituciones económicas están capturadas por grandes grupos empresariales, bancos de industria, minería, etcétera. Y el Estado, a través del DANE y otras agencias, administran la pobreza sin transformarla estructuralmente, convirtiéndola en una categoría estadística ante un problema ético-político. Me decía algo, Antonio, disculpa que me emocioné mucho, qué pena contigo. No, no, no. Tengo ese débil cuando me emociono. No, no, me parece la verdad que me parece muy bien, no solo porque demuestras emoción, sino porque demuestras conocimiento bueno, la verdad que eso lo veo muy positivo. Yo lo único que quería comentar era, cuando tú mencionaste a la policía, es muy cierto, cuando uno está en Colombia y ve a la policía, uno no ve a una gente que le brinda seguridad, sino que uno se siente a veces como incómodo, como, uy, va a pasar algo. Y entonces, eh, ¿cómo hace, por ejemplo, el Estado, sea cual sea el que esté gobernando, izquierda, derecha, centro, cómo hace el Estado para, por ejemplo, eh, controlar a las personas que están ejerciendo ese poder de ser policías, como agentes de... ¿Cómo hace para controlarlos si al fin y al cabo ellos son los que se aprovechan de su situación de poder, por así decirlo? Porque cuando te para un coche, cuando lo para un policía, un coche, la mayoría de veces se resuelve el problema solo soltando 100.000, 200.000 pesos, que están, como por así decirlo, sacando provecho de su posición. El Estado en algún momento, ¿cómo puede entonces evitar eso? Es muy difícil. Entonces, creo que también tiene parte con respecto a la forma en la que las personas ya tienen una visión de lo que es ser, por ejemplo, policía. A veces se suben allí a ese carro, por así decirlo, sabiendo de que va a pasar eso y que pueden convertirse en eso, ¿no? Es muy difícil de evaluarlo, ¿no? Sí, eso es una buena pregunta y que nos ayuda a inquietarnos. Yo siempre he dicho, cuando nosotros nos preguntamos, y hay preguntas que parecen ser sencillas, pero esas preguntas nos incomodan Mm. y a veces tratamos de responderlas por la tangente, pero no vamos a responderlas por la tangente, vamos a analizarlas bien, porque vamos a partir desde Foucault. ¿Qué nos Ujú. enseña Foucault? Que el poder no puede analizarse solo desde su forma visible, Sí, sino desde sus efectos. Ojo, produce desigualdad, genera exclusiones, administra cuerpos y clasifica ambientes. Cuando hablo de produce desigualdades, de pronto vamos a analizarlo desde esta óptica. Ese policía sí está ganando lo suficiente. Imagínate, la tarea de un policía no es solamente cargar un arma de dotación, sino que está exponiendo su propia vida claro, sobre todo para en un país tan brindarle violento. seguridad. Sí, Eh, Miramos, no porque no es profesional. Bueno, ok, vaya y venga, no es profesional, pero una persona que para entrar a la policía hizo más de un mérito, hizo un curso, se capacitó, le dieron educación 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, y eso es educación. Y está competente igualmente que otros profesionales. Ahí se está produciendo una desigualdad. ¿Y qué se genera? Un orden político profundamente excluyente. ¿Por qué? En el acceso a lo público está mediado por el capital o por el partido o por las formas de alineación, donde la riqueza del país no se traduce en bienestar para las mayorías. Y eso es un producto donde estas desigualdades acumuladas, que es gestionado por el poder mediante la represión, la manipulación del discurso, y se convierte en un conflicto social eh, y que le van a echar la culpa al sistema, sino a la expresión debida de su funcionamiento de desigualdad. Porque aquí hay que denunciar esta maquinaria, una maquinaria que se visibiliza, y lo hace invisible también, y es abrir camino a una nueva forma de esta organización política, ética, económica y social.
que sea justa y que sea con una democracia, porque yo considero que el poder como una estructura univócona que domina desde un centro, ni al conflicto, con una anomalía del sistema. Muy al contrario, el conflicto es constitutivo del poder mismo, porque todo ejercido del poder engendra resistencia. Donde hay poder hay resistencia y sin embargo, más o bien por ellos mismos, está o no está nunca la posesión de exterior de ese poder. ¿Y eso qué significa? Que el conflicto, un conflicto social, no es un error del sistema, sino una expresión más profunda y reveladora. ¿Por qué? Porque hay una resistencia que surge ahí donde el poder intenta imponer la homogeneidad, que el silencio y la subordinación hacia el ciudadano. Y aquí hay que romper con esa ruptura funcionalista que consideran el conflicto, porque yo considero un conflicto como algo disfuncional o patológico de orden social, en lugar de proponer, entenderlo como una fuerza reveladora de los mecanismos de dominación y que se opera sobre los cuerpos de los saberes y de las instituciones. Y ya el conflicto no destruye el poder, sino que lo visibiliza, lo descentraliza y lo obliga a mutuar. En Colombia, Mm, los reclamos, los paros nacionales, los reclamos de las comunidades étnicas, saliendo un poquito de contexto, mm. no son problemas de orden público, sino son expresiones legítimas de una resistencia epistémica, territorial y vital. ¿Por qué? Porque Foucault nos va a mostrar a nosotros que el poder, que ese poder que Foucault nos muestra, no voy a pasar a la diapositiva, el poder, no se impone por la fuerza, sino por medio de prácticas normalizadoras que convierte ciertas formas de vida, ojos, correctas, normales o deseables, y son un conflicto cuando el sujeto resiste a esa imposición de parar el policía un coche y no lleva los documentos, el que va conduciendo el coche. Lógico que la persona debe ser responsable, debe ser correcta. Sí, me van a inmovilizar el coche, pero ¿qué es lo que hace? Está haciendo una práctica Normalizando. normalizadora, se la está normalizando como toma lo tuyo y tú te quedas callado y yo sigo por lo mío. Y es es una resistencia, un grito de lo viviente frente al orden técnico del mundo. Y por eso es que en Colombia siempre va a existir ese conflicto social, porque surge cuando se intenta imponer un modelo de desarrollo basado en la justicia, en la equidad, siempre basado en los saberes, en la autonomía comunitaria, en los territorios sagrados, siempre va a existir estas prácticas. Ahora, las movilizaciones de los jóvenes, disidencias sexuales, de grupos LGBTI más, desafían los dispositivos de normalización del patriarcado, del racismo, del clasicismo institucional. Pero para Foucault la historia no avanza gracias a esas reformas. ¿Te acuerdas la pregunta? Existen las reformas progresivas y que esas reformas progresivas o pactos relacionales sino a través de luchas de disputas del sentido de la verdad, del cuerpo del sujeto y el acceso a las palabras. Por lo tanto, que el conflicto social entonces no es caos, es una potencia creadora, porque la resistencia no es solo una negación, es producción de subjetividad, nuevas formas de estar en el mundo. En Colombia no es ajeno a eso, porque existen la lucha para la paz territorial, la jurisdicción étnica propia por el derecho al agua, los falsos positivos, redefine el sentido mismo de lo político y lo público. La protesta social ha reforzado transformaciones constitucionales, la de 1991, reforma al Código Penal, aperturas culturales y forma inédita de organización social. Entonces, desde Foucault, el conflicto no es un residuo que el poder debe gestionar, sino el lugar privilegiado donde se debe pensar la libertad. Y es allí que la dominación intenta clausurar el sentido y el conflicto lo abre, lo expande. De algo pequeño abre un conflicto.
en el contexto colombiano debemos aprender a escuchar el conflicto, sino como una denuncia de las desigualdades estructurales y como una propuesta de un país más justo. El poder no puede erradicar el conflicto sin destruir la vida misma. Eso es lo que está aquí en Colombia. Mm. Allí donde hay poder, hay resistencia. Y ahí donde hay resistencia, hay esperanza para un país. Y por eso yo tengo esperanza en Colombia. Ahora, si lo analizamos, porque hay una resistencia como contrapoder, ¿cierto? Hay que analizar el contrapoder. Cuando nosotros decimos que hay un contrapoder, primero que todo, vamos a partir de una explicación clara, primero que todo. Foucault nos dice que el poder nunca es absoluto. Siempre hay formas de resistir. Y que donde esas estructuras de poder intentan controlar, siempre surgen personas, discursos u ocasiones, se oponen o desafían o proponen algo diferente. Entonces la resistencia no es extrema al poder, sino es parte del funcionamiento. Pero donde hay poder, hay resistencia. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Algo sencillo. Porque Foucault nos, nos dice a nosotros que la resistencia no solo es decir no al poder, sino también permitir crear nuevas formas de saber, de entendernos por primera vez como sujeto. Por ejemplo, cuando un grupo resiste a normas sociales impuestas, como la de género o sexualidad, un ejemplo, no solo desafían el orden existente, sino que crean nuevas formas de identidad. Eso es lo que se refiere y esto significa que las resistencias no vienen de un lugar puro o separado del poder, sino que nace en la misma estructura. Incluso cuestionar una ley lo hacemos dentro del mismo sistema legal. Así, el poder y la resistencia se necesitan y se mente. Foucault do- eh, nos muestra que ninguna forma de poder es total, es siempre una respuesta crítica o una respuesta alternativa desde quienes son afectados. Además, que esa resistencia es también creadora de nuevas subjetividades, es decir, que no solo se opone al poder, sino que permite construir nuevas formas de vivir, de pensar y relacionarse. Y finalmente se entiende que la resistencia no está fuera del poder, sino dentro de su dinámica, lo cual significa que ambas se relacionan, se interrelacionan, porque sin poder no había resistencia y sin resistencia el poder no evolucionaría y que esta mirada nos invita a pensar que incluso en nuestros actos cotidianos pueden ser formas de resistir o reproducir el- ese mismo, eh, ese mismo poder. Ahora, ¿qué tiene que ver la biopolítica? Porque la biopolítica es un concepto desarrollado por este señor, por Michel Foucault, y que busca explicar cómo el poder moderno ya no solo se ejerce sobre los territorios o la ley, sino directamente sobre la vida misma, y que existen esos cuerpos, porque voy a ser un poco más rápido aquí, porque Foucault sostiene que las condiciones o la sociedad, perdón, la sociedad y las condiciones modernas ven al poder y ya no se limita en castigar o prohibir, sino que gobiernan la vida. Un ejemplo, en pandemia, ¿qué salió diciendo el gobierno nacional? Todo a vacunarse. No nos están castigando, nos están gobernando la vida allí. Nos dice que debemos vivir, que debemos cuidar el cuerpo, alimentarnos con el nuevo gobierno que se vio que no podemos tomar gaseosa, empanadas y eso.
que le No subieron están, los es impuestos. una Sí, ese poder se convierte en algo más sutil, pero más profundo, porque organiza, perdón, por soltar la risa, organiza la sí, no, forma está bien desde porque adentro. Y eso quiere decir que el poder no actúa solo sobre personas aisladas, sino que administra poblaciones, regula, incluso en China, regula cuántos hijos, China, Japón creo que, cuántos hijos debe tener, quiénes sí, deben de vacunarse, cómo debe ser la salud pública, qué comportamientos son aceptables, es decir, nos o en algunos, normalizan o por ejemplo y en nos algunos convierten en un países, objeto político. Eso es lo que hace. Y por último, cuando busca autorizar la vida, pero también disciplinarla. El poder biopolítico no es solo represivo, también es productivo, porque busca que vivamos más, que seamos más saludables, más eficientes, pero eso hace siguiendo a normas, bajo vigilancia. Por eso, aunque parece positivo, también disciplina controla lo que hacemos, incluso cuando pensamos que lo hacemos por nuestra propia elección. Porque según Foucault, la biopolítica es una forma moderna de gobernar la vida, que esto significa que ya el poder no se limita en castigar, sino en administrar la existencia misma, desde la salud hasta los cuerpos individuales. Ejemplo, el sistema de salud. El sistema de salud subsidiado te dice qué medicamento te puede dar y qué medicamento no te puede dar. Y ya ujú, se está dando lo que es la biopolítica en el poder de Foucault. Por eso que el poder controla cuerpos, poblaciones y reproducción social. China, Japón, en países asiáticos controlan cuántos hijos debe de tener, ya que esto define comportamientos y son normales y los cuales deben de corregirse para ello. Y que esta nueva forma de buscar poder, como de optimizar la vida, pero también disciplinarla, perdón, lo cual muestra su, digo que algo ambivirencia, se podría decir así. Nos protege y nos mejora, pero también nos vigila y nos regula. Así nuestras decisiones personales muchas veces ya están moldeadas por ese poder invisible. ujú. ¿Algo que decir, Antonio? Uf, no, la verdad, muy, muy interesante. Yo creo que más bien de decir algo específico sobre hoy, en general, me han gustado mucho los temas que has seleccionado y este, pues, no se queda atrás. Se No, ve, sí, quise seleccionar este tema porque va relacionado con la temática que están trabajando. sí, Y aunque la mecánica yo tenía programada la web conferencia era unos días más antes, pero quería mirar qué estaban trabajando los cursos para ampliarlo a ellos y que ya sus aportes que tengan, porque aquí di algunas correcciones, sin darse cuenta algunos grupos que tienen correcciones y aquí ya y pueden mejorar su trabajo. La idea es que miren, repasen la lectura. Y mira, aquí colocamos muchos ejemplos. Incluso usted participó con ejemplos que son temas donde se puede elaborar un artículo científico aquí, con estas temáticas. sí, Antonio, me dio gusto conocerte, en verdad. igualmente. Sé que eres una persona bien aplicada, una persona que está constante en el foro. Me gusta cómo contradice, me gustan tus argumentos. Sé que vas por un buen camino. A veces soy un poquito exigente contigo. Tú dirás, bueno, profe, es No, exigente no, no. conmigo, que me da duro, me dan unos comentarios, pero dicen por ahí que el árbol que da fruto es que se le tira piedra. A Y mí todos mis estudiantes son me parece excelentes muy bien, estudiantes. a mí me parece muy bien, Eugenio, que incluso cuando, si me equivoco, que meto la pata, que me lo digas, no tengo ningún problema. Me gusta ese tipo de crítica porque lo que va a hacer es ayudarme. O sea, no tengo absolutamente ningún problema. Y yo es que noto mucho conocimiento de tu parte, que lo manejas, tienes mucho control de él, entonces, qué mejor forma de ayudarme a mí pues corregirme, sobre todo cuando me equivoco. Así como pasó en la actividad anterior, que lo hiciste y bueno, al fin se No, y mostrarte pude, un buen producto. Y claro, mira, y claro, eso es lo que me dio gusto, esa capacidad suya de corregir, de transformar, de dar un vuelco de 190 80 grados, hiciste un vuelco general de todo y mostrarte un buen producto. Incluso yo, es malo comparar, bueno, no me gusta comparar, pero yo he tomado porque
Acá también doy clase en un ciclo complementario, en una escuela normal, y pongo el ejemplo tuyo. Tengo un estudiante que es de Alemania, estudiante cumplido, que todo, y estos que están presencial no pueden hacerlo. No es comparar, pero sí es colocar un referente ya. Y Antonio, y sé que va por buen camino, y sé que todos mis estudiantes están por buen camino, están dando lo mejor de ustedes. Espero que esta actividad 4 les vaya bien. La actividad 5, que a la final no tenemos web conferencia, pero vamos a mirar para ver si programamos un CIPA para explicar lo del CIPA y que saquen unas notas excelentes de ustedes. Y si Dios nos permite el tiempo y el camino de encontrarnos en el periodo 1605, para mí sería una satisfacción. ¿Sabes? Que me ha gustado mucho también que los temas que has seleccionado, siempre encuentro como alguna forma de vincularlos. Por ejemplo, cuando hablabas hoy sobre que para que haya poder tiene que haber saber, no podía dejar de pensar sobre la actividad en la que teníamos que hablar sobre la economía y cómo ahí hubo un momento en el que hablamos, en el que quienes quieren mantenerse en el poder utilizan términos o un lenguaje muy alto para mantener a los otros de tal forma de que no conozcan, de que no sepan de lo que están hablando. Y es una forma como de ejecución del poder también. Y de La verdad, lingüística influye, ciertamente, sí, 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 la sí. lingüística. Y la verdad es que los temas me han parecido muy, muy acertados y me han gustado muchísimo. Bueno, hemos llegado a la parte final, ya tenemos casi 2 horas aquí. Me Sí, había gustado compartir más, pero hemos llegado a la parte final. Gracias, Antonio. Sé que hiciste un esfuerzo tremendo porque son aproximadamente ya como a las 2 de la mañana ya aproximadamente. sí, sí. Bendiciones, cuídate. Y si Dios nos Igualmente, permite muchas volvernos a gracias. encontrar en este campo académico, excelente. Vale. Bye. Chao, chao. Chao.